Muy buenos días para todos. Mi nombre es Javier Fuquen, consultor de soporte. Entonces, vamos a realizar una explicación del paso a paso a seguir para la configuración del neto garantizado. Entonces, inicialmente vamos a hacer la explicación del paso a paso a realizar y posteriormente realizamos un ejercicio práctico. Ok. Entonces, ¿cuál es el propósito del neto garantizado? Pues es realizar un pago garantizado a los trabajadores de manera que se reconozca siempre el dinero por un monto establecido, el cual puede ser sobre el salario o sobre un concepto adicional que deseen utilizar, ¿sí? De esta manera, el empleador asumirá los rublos obligatorios del empleado por los conceptos de seguridad social y retención en la fuente. Entonces, básicamente tenemos dos opciones. Una, únicamente sobre salario, y la segunda opción es adicionarle un concepto al cual le pueda garantizar eh, el, el valor. Entonces, ¿qué debemos realizar? Una configuración de maestros. La primera parte, y si quisiéramos realizar la configuración de neto garantizado únicamente del salario, ¿sí? Pues básicamente remitirnos a la historia laboral, donde vamos a encontrar, como vemos aquí en la imagen, un indicador, garantizar valor neto. Ese indicador, con este indicador ya podemos realizar el proceso. Básicamente, como les digo, es remitirse a los colaboradores que vayan a tener esta característica y colocar el indicador de garantizar valor neto. En caso que quiero garantizar un concepto específico, mm, puedo crear un concepto nuevo y al concepto que cree, y como recomendación, pues podría ser una novedad fija, como yo lo tenemos acá. Y en la parte inferior de comportamiento encontramos garantizar valor neto del concepto. Entonces, con este indicador, eh, podemos, aparte del salario, como mencionaba, garantizar un valor adicional. Eh, ¿Qué recomendación debe tener para este concepto? Eh, es tener en cuenta el orden de liquidación, ¿sí? Que debe ser inferior a los conceptos o a la de seguridad social y al orden de liquidación del concepto de retención en la fuente. Recuerden que el orden de liquidación lo tenemos en la parte superior derecha de los conceptos. Entonces, es una recomendación bien importante para que los cálculos se nos realicen de manera correcta, que este orden sea tenido en cuenta. Entonces, únicamente es crear el concepto. En este caso, yo lo tengo como una nueva fija y se le coloca el indicador de garantizar valor neto del concepto. Listo. Eh, Existen dos maestros adicionales donde se realiza una distribución y asignación de los colaboradores que van a tener estas características. ¿En donde lo encontramos? En el menú de aplicación, en parametrización, nómina, neto garantizado. Vamos a encontrar un maestro que se llama distribuciones y asignaciones. Y en este concepto, pues se puede crear una distribución donde se puede tener un control de históricos, de fechas, de aplicación de- del proceso o de la aplicación con qué fecha se inicia o si se finaliza, eh, crear una nueva distribución. Para este caso, Novasoft entrega eh, digamos, una configuración ya realizada que van a encontrar con el código de distribución cero.
a esta distribución, eh, creo la distribución, le digo la fecha a partir de qué fecha va a aplicar y en la parte inferior se asignan las personas que van a tener como característica esta asociación de esta distribución para el neto garantizado. Entonces también encontramos la configuración de la distribución del concepto. Eh, Como les decía, Novasoft le permite aplicar este funcionamiento utilizando el código de distribución predeterminada, donde vamos a encontrar dos pestañas. La distribución de la compensación, determinamos a partir de qué fecha aplica la fecha de inicio de la distribución, donde configuramos qué es lo que vamos a compensar, en este caso, para el sueldo, que se garantice teniendo en cuenta retención y seguridad social. Tenemos una segunda cuadrícula donde está la compensación del concepto que voy a tener en cuenta. Si es la retención y la seguridad social para garantizar el neto, o puede ser excluyente o dependiendo de las características de la compañía, pues ustedes determinan qué conceptos hacen parte de, de la compensación o de garantizar el valor eh, que se requiera. Trae creado también, hay configurado también un concepto, que es el concepto 001058, que es el ajuste para el devengo neto, que es el concepto automático que el sistema va a generar cuando yo procese la liquidación de la nómina. Vamos a ver en el comprobante de pago este concepto que es el concepto donde se va a reflejar el ajuste para garantizar dicho neto, ¿no? Encontramos en este maestro de distribución de conceptos una pestaña de conceptos que componen el neto. Entonces, como vemos aquí en la imagen, tengo relacionado el concepto de salario y un concepto adicional. Entonces, aquí se remiten a esta segunda pestaña e incluyen los conceptos que hayan creado y que les haya configurado garantizar el neto. Eh, Como les decía, Novasol por defecto entrega una distribución que es la que mencionaba con el código cero. Siempre se garantiza, está configurada para garantizar el 100% de la retención en la fuente, la seguridad social. Eh, con esta pues, opción se crean o tendría la opción de crear, si desea, varias distribuciones o como desee el cliente configurarse dependiendo de sus necesidades internas en la compañía. Para control de la variación, encontramos como una variable general, que en este caso es la variable 197, que se llama tolerancia en pesos para el devengo neto. Viene recargada con este valor de 1.000 pesos y lo que pretende es que con esta variable se establece el valor de tolerancia o la diferencia cuando luego el proceso de liquidación eh, trate de acercarme lo mayor posible al valor exacto o lo más cercano al neto garantizado, ya sea el salario o el concepto adicional que que esté utilizando. Siempre que vaya yo a correr liquidaciones, él va a hacer ese recálculo de esa tolerancia en busca de encontrar el valor más cercano al neto garantizado. Ese es el propósito de la variable 197. ¿Ok? Entonces, este es básicamente es una configuración sencilla.
Vamos entonces me voy a remitir a la aplicación y desarrollamos un ejercicio. Entonces, como decía inicialmente, me remito a la historia laboral de las personas que vaya a aplicar el método garantizado, me remito al colaborador, a la última historia laboral y le coloco el indicador de garantizar valor neto. Si voy a garantizar el sueldo, en este caso voy a garantizar estos 15 millones de pesos, únicamente con este indicador, ya podría entrar yo a realizar eh, la liquidación. Una fecha cualquiera, liquidamos la nómina para el colaborador que en la historia laboral le coloqué el indicador de neto garantizado. Aquí lo liquidé, pero se me olvidó mostrarles algo, qué pena. En la presentación mencionaba que debo, aparte de la historia laboral, vamos a encontrar en el menú que les mencionaba la ruta, en parametrización nómina, neto garantizado, existe creado una distribución, y le digo a partir de qué fecha aplica, y relaciono los colaboradores, en este caso el colaborador que en la historia laboral le dejé el indicador que va a manejar un neto garantizado. Entonces, aquí está la configuración. eh, Está relacionado. Entonces, son dos pasitos básicos en la historia laboral, indicador y distribución de concepto de compensación en el maestro. Me remito, tomo el código de distribución cero, que es el estándar creado por Novasoft, lo edito y en la parte inferior le adiciono el colaborador que va a tener esa configuración de garantizarle el neto. Entonces, son esos dos pasos básicamente cuando voy a garantizar el salario. Entonces, como vimos anteriormente, yo ya había corrido la liquidación, generé el comprobante de pago y validamos que el resultado nos arrojó. Entonces aquí el salario básico, 15 millones de pesos. Eh, Observamos que aquí está, se realizó la liquidación de salud, pensión, fondo de solidaridad, retención en la fuente y cómo compensó la parte de seguridad y retención en la fuente con el concepto 001058 ajuste net para el devengo neto, que compensó el valor de tal manera que el neto a pagar del colaborador quedó en los 15 millones de pesos
que requerimos garantizar. Es- Ese es básicamente el proceso, historia laboral y en el maestro de compensaciones vincular al colaborador. ¿Ok? Entonces, mencionamos también que tenemos la opción de garantizar concepto. Entonces, debemos en el maestro de conceptos, mencionamos que el concepto que requiera garantizar debe tener una característica adicional de las configuraciones que tenga el concepto, debe tener una característica adicional que es que deba tener este indicador, garantizar neto de concepto, cuentos de ley. Este indicador se lo deben colocar al concepto para que me aplique el neto garantizado en el concepto. En este caso, pues, debo crear aquí esta novedad fija. Obviamente, con tener en cuenta lo normal de creación del concepto, que tenga el tipo de liquidación, que tenga configuración contable, que tenga configuración de la DIAN, etc. Pero pues la relevante y la indispensable es el indicador que le coloquen el indicador de garantizar valor neto del concepto. ¿Listo? Entonces, ya tengo el concepto con el creado, ya tengo el concepto con el indicador, ya simplemente es crearle en este caso, la novedad, y la asignamos al colaborador. La puede dejar abierta o por una fecha, periodo específico. Pesos. Y le asigno periodo de aplicación. Aquí hay otros indicadores. Implicar concepto. Contrato vigente a la fecha anual. Colocarlo. Ok, ya en la distribución tenemos asignado al colaborador, creamos el concepto, le asignamos el indicador. Trabajé con el mismo colaborador que hicimos el primer ejercicio de garantizar el salario. Ahora le adicionamos este concepto de garantizar neto. Entonces, como observamos acá, el neto son 15 millones de pesos. Pero no me tomó el concepto. Ya validar si es que me faltó algo. Entonces, segundo, validamos. Vamos a mirar la novedad. Cliqueando mensual, voy a darle segunda quincena, a ver si tiene alguna incidencia.
Está por finalizar. Ya arrojamos el mensaje. ¿No? Ok. Entonces tenemos el salario, el concepto que marcamos con un indicador de garantizar el neto, eh, las deducciones de salud, pensión, la retención en la fuente nuevamente pues aumentó porque el concepto tenía indicador. Aquí tenemos 15,999,800, una tolerancia pues mínima de 200 pesos. Entonces, efectivamente corroboramos que nos está garantizando el salario y este concepto que cree el 100.029 por 1.000.000 de pesos serían 16 millones y está realizando correctamente eh, el registro del neto garantizado. Entonces, ay, perdón, acabamos de confirmar que el sistema está haciendo pues, el cálculo correcto y pues básicamente es hacer una explicación adicional, historia laboral, colocar indicador, garantizar neto, luego en parametrización, nómina, encontramos un maestro, un submenú de neto garantizado, tomamos la configuración precargada por Novasoft, vengo y le asigno el colaborador que va a tener neto garantizado. Este maestro se llama distribución y asignaciones y tenemos otro maestro que se llama distribución, concepto, compensación, donde definimos para el sueldo qué voy a compensar y la retención y la seguridad social o uno de ellos. Para los conceptos adicionales, la retención, la seguridad social o el que aplique, tenemos un concepto creado por Novasoft, que es el que hace el ajuste para garantizar el neto. Y en este maestro tenemos una pestaña adicional que es la asignación de qué conceptos son los que voy a garantizar el neto. En este caso, para nuestro ejercicio, el salario y un concepto adicional. Esta es la configuración que hay que realizar específicamente. Eh, Indicamos que el concepto también que creamos debe tener un indicador que es el de garantizar neto. Con estas configuraciones ya podemos poner en funcionamiento en la aplicación la generación del neto garantizado. Entonces, ese es el paso a paso que deben realizar y queríamos mostrárselo con un ejercicio práctico como acaban de ver. Eh, Como mencionó mi compañera Andri, eh, escuchamos inquietudes, preguntas que tengan, alguna inquietud adicional sobre el proceso. Quedamos atentos. Alguien pregunta,
Tengo una persona con neto garantizado para unos auxilios y esa persona es integral. A pesar de solo configurarlo a él en la parametrización, al marcar el checklist en el concepto se lo aplica a todos los que tengan ese concepto. Adicional, el neto garantizado para la persona que lo tiene trae un valor exageradamente alto y en negativo. Bueno, en este sentido, teniendo en cuenta la explicación que Javier nos acaba de indicar, efectivamente el sistema dentro de la parametrización que Javier nos explicó, lo que hace es una distribución. Pero si el concepto como tal en el maestro tiene marcado el check de garantizar, lo va a tener en cuenta no solo para esa persona, sino pues para todas las personas que tengan liquidado el concepto. La recomendación en este caso es que para la persona a la que le deben garantizar esos auxilios, le creen pues conceptos independientes pues que solamente apliquen para él o para ella. Adicionalmente, pues respecto al valor que está liquidando, pues recomendamos validar la parametrización de la variable general 197 o ya en caso de ser necesario, pues que por favor registren la, la incidencia dentro de Sendex en la mesa de ayuda. Listo. Tenemos otra pregunta. Buen día. Tenemos un cliente que nos da el neto al que debemos llegar por medio de un gross up. Este valor al que debemos llegar neto se puede cargar para que Novasoft calcule automáticamente el gross. Javi, si quieres me ayudas tú con esa pregunta, porfa. Eh, a lo que se refiere es que si puede importar la novedad, Bueno, entiendo, si l- puede hacer dentro, mediante los procesos de importación, pues puede hacer el cargue del valor de los conceptos, si entiendo la pregunta. sí, pues no sé si de pronto la pregunta se refiere a que actualmente tal vez lo hacen de manera manual, ¿sí? Si ese es el caso para la persona que preguntó. Básicamente con la explicación que Javier nos acaba de hacer, pues ustedes ya podrían entrar a verificar cuál es el escenario que deben garantizarle al empleado. Si el sueldo como tal, pues en cuyo caso tendrán que realizar la parametrización directamente en la historia laboral o si son Mm. conceptos adicionales o una combinación de ambas, como en el ejercicio que vimos al finalizar. Entonces, de pronto, pues esperamos que haya quedado clara la respuesta o si no, pues mientras seguimos acá leyendo las otras preguntitas, podemos confirmar. Hay otra consulta, dice, el ajuste que garantiza neto, este hace base para ley 1393. Igualmente, sería un ingreso grabado que altera el cálculo de la retención en la fuente. Bueno, no sé si esta pregunta se refiere pues al concepto Sí, 001058, entiendo yo. sí, Ujú, sí, sí. eso. Bueno, en este caso, pues digamos que el ajuste como tal no, para nuestro ejercicio no está marcado como que haga base, porque pues lo que genera el concepto en realidad es lo que yo pacté con el empleado respecto a lo que le quise o a lo que se acordó garantizar, ¿sí? Efectivamente, pues es un devengo que yo le estoy generando, pero pues está generándose básicamente porque yo estoy asumiendo como empresa en el caso que validamos tanto la seguridad social como la retención, porque pues ya vimos que efectivamente lo puedo parametrizar. No sé si sobre esa respuesta, Javier, ¿quieres No, aportar algo adicional? es correcto lo que Listo. mencionas. Obviamente, básicamente el concepto es para garantizar el neto, pero no tiene ninguna otra incidencia, aparte Perfecto. del ajuste. Listo. Muchas gracias.
Hay otra pregunta. ¿Hay algún proceso de importación para subir los empleados a la tabla de garantizado? Dentro del estándar, no hay una tarea de importación específicamente para eso. Sin embargo, pues dentro de la funcionalidad de Novasoft, yo tengo posibilidad de crear la tarea de importación de usuario. Ya de pronto, pues por medio de un ticket dentro de Sendex, podemos confirmar cuál sería el nombre de la tabla, pues para crear la tarea y realizar las pruebas correspondientes. Eh, la otra pregunta es, ¿el neto garantizado solo aplica para concepto de seguridad social y retefuente? ¿Se puede incluir otros conceptos? No, Mm, básicamente como está desarrollado hasta la fecha, es ujú, únicamente contemplando esas dos opciones. así es, perfecto. Listo. Acá tenemos otra pregunta. Dice, la variable 197 se puede colocar un peso. Digamos que funcionalmente yo puedo configurar la variable general con cualquier valor, ¿sí? Lo que yo debo tener presente es que el sistema tiene la necesidad de iterar diferentes veces el cálculo para tratar de llegar a un valor aproximado, pues, de lo que yo quiero garantizar, ¿sí? En ese sentido, la recomendación es que esté mínimo como 1.000 pesos, porque como les estábamos mencionando dentro de la explicación, pues digamos que él tiene que recalcular que lo que yo le esté pagando o compensando para llegar a ese valor garantizado, digamos que quede dentro de un margen pues razonable, ¿sí? Entonces, por eso es que generalmente viene parametrizada en 1.000. Es muy complicado llegar pues a que la diferencia sea, o sea, que no haya diferencia de pesos, ¿sí? Aún así, si ustedes se dieron cuenta, a pesar de que la variable general está en 1.000, él pues trata de hacer el valor lo más cercano posible y en las diferencias que vimos dentro del ejercicio lo llevamos a una diferencia de 200 pesos o incluso pues a un valor completamente acertado a lo que quiero garantizar. Entonces, el sistema me va a permitir colocar otro valor, pero debo es tener presente que le debo dar un margen pues de diferencia no tan limitado para que él pueda hacer el cálculo dentro de las diferentes iteraciones que realiza para Y tenerlo presente. adicionalmente, como aquí les está mostrando en pantalla, el rango de tolerancia o todos esos cálculos que hagan, entre más cerca a cero, afecta los tiempos de liquidación por todas las iteraciones que tiene que hacer el sistema. Entonces, por eso, pues Ujú. para disminuir eso, pues se deja que arranque con 1.000 pesos, que como lo vimos genera diferencias pequeñas. Exacto, así es. Bueno, hay otra pregunta, o bueno, hay como el complemento de la pregunta que habíamos leído hace un momento en el que nos decía que el cliente les da el neto al que deben llegar, que si ese valor se podía cargar para que Novasoft lo calcule automáticamente. Entonces nosotros pues interpretamos una cosa, la persona que preguntó eso nos dice que se refiere al neto como tal a pagar. O sea, no es un concepto, sino que el cliente le dice, mire, necesito que el neto de esta persona salga en, no sé, 15 millones. Entonces, volviendo a esa pregunta y para reconfirmar, yo no puedo, digamos que dentro de esta funcionalidad decirle, quiero que el neto me Aplicaría. dé 8 millones. No, yo puedo es entrar a detallar esos 8 millones, cómo se componen, ¿sí? Bien sea para
garantizarle el salario básico de la historia laboral junto con otros conceptos o solo varios conceptos pues que me lleguen a ese valor sumado al salario básico de la persona. Pero como tal, pues la pregunta que nos hacen, no, esa no es la idea de la funcionalidad, no es el propósito Si del ya bono. no sería neto garantizado, sino crearían un concepto adicional eh, que cargarían por el valor que el cliente les da, pero ya no sería la funcionalidad de neto garantizado, como mencionaba. Ujú, exacto. Listo. Eh, Tenemos otra pregunta. Dice, la pregunta es que necesitamos garantizar un neto, pero que el sistema haga el cálculo inverso para calcular el salario. Bueno, no sé si esta pregunta de pronto se parezca a la que acabamos de abordar, pero no, digamos que acá, como les decimos, la funcionalidad radica en que yo puedo o garantizar el salario básico que está en la historia laboral o algún concepto adicional o una combinación de ambas. Sí, pero de pronto que le diga, no, es que quiero este valor y que con base en eso me calcule un salario, no, ese no es el alcance de la funcionalidad que estamos viendo. Em, si queremos que el concepto 00 bueno, 1058 sea no salarial, ¿se podría modificar? Sí, el concepto se puede parametrizar como pues en nuestro ejercicio lo tenemos, que básicamente, como explicaba Javier hace un momento, lo que me ayuda es a llegar al neto garantizado, pero sin afectar seguridad social. Em, bueno, esta pregunta de pronto creo que ya la habíamos contestado, que dice, en el maestro donde se asocia a la persona se pueden importar todos los trabajadores para evitar hacerlo uno a uno. Entonces, pues de pronto alguien ya nos había preguntado que si existía la tarea de importación. En el estándar no, pero pues la idea sería que se cree una tarea de usuario con el nombre de la tabla. En ese caso, pues la recomendación es que puedan solicitar la información de pronto de la tabla desde la mesa de ayuda. Y si es la historia laboral, que Ah, sea bueno, masivo sí, por sí, el proceso de importación de historia laboral está el indicado, si fuera perfecto. también el caso. Sí, tienes toda la razón. Muchas gracias, Javi. Listo. La otra pregunta dice, hola, ¿es posible que el mismo garantizado modifique el concepto de salario sin que el sistema genere otro, es decir, que ajuste el 001050? No, no, señora. No, no funciona bien. Muchas gracias a todos, muy buen día. Y como mencionaba Andri, espero que haya sido de mayor productividad la sesión. Muchas gracias.